buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy la primera noticia que queremos, que debemos compartir con ustedes es la que tiene que ver con la ley del odio. Yo prefiero llamarla la ley del odio y no la ley contra el odio, porque ciertamente es un instrumento de una naturaleza compleja. Ni siquiera puedo decirle que sea un instrumento legislativo, porque como todos sabemos, las leyes las elabora y las aprueba el Parlamento, la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene, por definición, la misión de redactar una nueva Constitución, no la de redactar leyes. Hay leyes regulares, leyes ordinarias, leyes orgánicas, pero nada aparece como ley constituyente en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pero más allá de eso está el tema de ese instrumento, el odio. La ley pretende, esa ley que aprobó ayer esa constituyente, que sigue siendo rechazada hoy por más de medio planeta y por también más de medio país, esa constituyente aprobó ayer esta llamada por ellos Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esa ley por la tolerancia prevé penas de hasta 20 años de prisión para quien diga cosas que el gobierno, que el poder considere como lesivas, ¿no?, a lo que ellos entienden por paz. Es una situación muy compleja, muy delicada, que requiere además una mirada más allá del ámbito partidista. Este no es un tema entre gobierno y oposición, este no es un gobierno entre los rojos, este no es un problema entre los rojos y los azules, este es un problema de los venezolanos, este es un problema de los latinoamericanos, de los seres humanos que tienen una largas jornadas de lucha contra eso que algunos han llamado las leyes de desacato, que son instrumentos jurídicos precisamente para coartar la libre expresión del pensamiento. Por eso hemos buscado un criterio experto, profesional, institucional sobre este asunto. Por eso hemos requerido el criterio de la periodista Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS, una organización no gubernamental que con una distancia importante de este tráfago político partidista nos puede orientar sobre la valoración de esto que estamos debatiendo, este instrumento aprobado ayer por esta constituyente, repito, cuestionada y rechazada. Marianela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva del IPIS, ¿qué peligros entraña y cuál debería ser la respuesta de la sociedad venezolana y en general de la comunidad internacional frente a esta supuesta ley contra el odio aprobada por la ANC? Te escuchamos. Sí, bueno, muy buenos días, Chugo, muy buenos días a toda tu audiencia. Y bueno, efectivamente en tu introducción, digamos, pones ya sobre la mesa varios puntos muy alarmantes y muy preocupantes que estamos pues analizando y que obviamente pues queremos alertar a la comunidad sobre estos peligros, ¿no? Lo primero que hablas tiene que ver con esa ley supranacional, ¿no? O sea, esto de entrada hay que decir que una ley elaborada por la Asamblea Constituyente está además yendo en contra de un principio constitucional, como es el artículo 57 de la propia Constitución, y bueno, ni hablar del artículo 19 de la Convención de Derechos Humanos, que es el tema de la protección a la libertad de expresión. Entonces, tenemos en primer lugar una ley que está por encima de la Constitución y de estos convenios y estos tratados internacionales que son los que establecen ese marco legal por el que todos tenemos que regirnos, ¿no? Lo primero que quería decir. En segundo lugar, hay un elemento que es muy contradictorio. O sea, esto surge en un país, en una sociedad que tiene 18 años viviendo inmersos en un discurso de odio
viviendo, digamos, oyendo a los voceros diariamente, gestar el odio, discriminar, excluir, actuando de esa manera, y entonces ahora pretenden solucionarlo con una ley absolutamente punitiva y afrontar el problema desde lo punitivo cuando esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué digo que no tiene ningún sentido? Si algo está suficientemente establecido en las normas y en los estándares, es justamente el discurso del odio. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, o sea, todas las normativas contemplan esa necesidad de restringir y de establecer los límites a lo que es el discurso del odio, la apología del odio, desde lo racial, la xenofobia, porque además está clarísimamente comprobado que eso conduce a crímenes de lesa humanidad, a violaciones de derechos humanos. Y tenemos ahí Ruanda, tenemos los Balcanes, tenemos cantidad de ejemplos, bueno, el nazismo, sin ir más allá, tenemos cantidad de ejemplos históricos que justamente han hecho que esto sea muy considerado y limitado dentro de las normas. Y sí es cierto que es una de las limitaciones, de las poquísimas limitaciones al derecho a la libertad de expresión, pero eso está enmarcado, Chugo, en unas estándares y en unas limitaciones muy claras, en donde esto no puede establecerse como norma, que esto interfiera con la libertad de expresión y que tienen que haber unos estándares mínimos de legalidad, de legitimidad, y te nombro tres específicamente para que la comunidad sepa, la gente sepa de qué estamos hablando. Nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio, a menos que se demuestre que quien los divulga tiene la intención de incitar a la discriminación, a la violencia, por ejemplo. Luego, se debe respetar el derecho a los periodistas de decidir sobre la mejor forma de transmitir esa información y en particular cuando se informa sobre ese tema de racismo. Luego debe ser sometido, nadie puede ser sometido a censura previa, y esta ley está instaurando claramente la censura previa. Luego, toda imposición de sanciones tiene que estar dentro de principios de proporcionalidad. Esta ley, como bien explicaste, establece penas de 20 años, establece revocatoria de concesiones, establece bloqueo de portales, eliminación de contenidos de páginas de portales digitales de las redes sociales. O sea, esto es algo que, como tú bien dices, no tiene color ni tiene partido. Esto empieza a afectar desde ya a toda la colectividad, incluso a profundizar la situación que estamos viviendo en la sociedad venezolana, de desinformación, de opacidad, de espacios y bolsos, y como digo, bolsas de desinformación absoluta sobre hechos noticiosos que están ocurriendo. Sabemos que el venezolano, frente al cierre de canales, al cierre de medios, a la eliminación de prensa escrita, ha migrado y se ha refugiado en las redes sociales. Y ahora ese es el blanco y el objetivo de esta ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces creo que hay muchos elementos de alarma en este hecho consumado de que viene un control de las redes sociales, viene bloqueos de páginas que hemos estado viendo de manera reiterada como patrones de actuación desde el gobierno. Esto lo que le da es ese marco legal que ellos estaban buscando para legitimar estas acciones contrarias a la libertad de expresión. Estamos conversando con Marianela Balbi. Marianela Balbi es periodista, ella es directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS. Marianela, desde tu perspectiva, prácticamente lo que nos decías en términos generales es aplicable en cualquier país del mundo. Es decir, si una normativa de esta naturaleza se aplicara en el Chile de hoy, o en la Colombia de hoy, o en la Noruega de hoy, tendría ciertamente esta gravedad. Ahora, en un país como el nuestro, yo te confieso que después de haber visto todo lo que uno ha podido observar en estos 18 años, hay realmente poco margen para el asombro, pero en estos días me asombré. Yo escuché una cadena donde desde el más alto poder, desde la cúspide del Poder Ejecutivo, se exponía al odio, al escarnio público, nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Julio Borges. Se le señaló, como en los viejos afiches del oeste norteamericano, como enemigo público.
Asimismo lo llamaron enemigo público, simplemente por el hecho de que el gobierno tiene una opinión sobre el tema del financiamiento externo y Julio Borges tiene otra. Julio Borges dice que cualquier operación de crédito público tiene que pasar por la Asamblea Nacional porque así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el gobierno tiene una opinión distinta. El gobierno dice que eso es asfixiarlo económicamente, pero digo, a partir de una diferencia legítima se utiliza todo el poder de la maquinaria del Estado para criminalizar a un ciudadano. Si eso pasa con el presidente de la Asamblea Nacional, que no pasará con cualquier otro venezolano. Entonces, en síntesis, cuando desde el poder se utiliza el odio como instrumento político, ¿qué es lo que ocurre cuando se establece una norma para calificar como odio únicamente lo que hace el adversario? ¿Cuál es el panorama que tenemos los venezolanos a partir del día de ayer, cuando esta norma es aprobada? Te escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, como te decía, el discurso de odio ha sido enarbolado y ha sido difundido principalmente por los voceros y desde el presidente Chávez para acá. Desde el presidente Chávez, o sea, recordemos todo el discurso de odio hacia los medios de comunicación y cómo eso además, allí sí había una relación directa entre ese discurso y el ataque a los medios. Eso lo vivimos durante muchos años y los primeros registros que tenemos, hay una relación directa entre ese discurso de criminalización a los medios y a los periodistas y el ataque a los medios y periodistas. Ahora, como le digo, entonces tenemos 18 años en este contexto en donde los principales voceros del alto gobierno y en todas sus instancias han sido los principales, quienes han emitido discursos de odio. Entonces, ahora fíjate que esta ley, Chubo, además tiene unos elementos muy preocupantes porque se nombra específicamente organizaciones partidistas, organizaciones que también pueden ser organizaciones no gubernamentales, aunque no las llama con ese nombre, civiles, organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, por supuesto, pero está dirigido específicamente a esas instancias, a esas instituciones, por lo cual esta ley tiene un nombre y apellido y eso nos puede conducir a ilegalizar, por ejemplo, partidos políticos y a violentar entonces derechos constitucionales a la asociación y derechos a la protesta y derechos. Ya no solamente es un tema de libertad de expresión, es un tema que va mucho más allá de confiscación de los derechos civiles de los venezolanos, todavía más, porque esto lo que hace es profundizar un patrón de confiscamiento de los derechos civiles y que hemos estado viviendo en todos estos años, especialmente pues en los últimos años. Entonces aquí hay un objetivo directo de invalidar y de ilegalizar partidos políticos, porque lo dice allí, si no se de funcionarios partidarios de partidos políticos también, porque dice aquel que no esté de acuerdo tiene que expulsarlo de los partidos. Nombra al CNE. Recordemos que en estos días el presidente de la República amenazó con que cualquier opinión contraria al CNE va a ser penalizada. Pues aquí está el marco legal para eso. Y además entonces viene el agravante de que estás utilizando una plataforma como la digital para profundizar en esa área donde les había costado más influir y meterse, como era con las redes sociales, las plataformas digitales, los medios que han migrado pues hacia esos espacios porque se acabó el papel, como el caso de Tal Cual, por ejemplo, o porque sencillamente pues no pueden seguir funcionando. Entonces yo pienso que efectivamente, como tú decías, esto es una ley alarmante en cualquier parte del mundo. Brasil intentó recientemente un proyecto similar y el propio presidente Temer lo recogió y lo eliminó. Paraguay, al contrario, lo está adoptando y hemos sabido por reuniones regionales de grupos de organizaciones parecidas que hay una tendencia a tratar de imponer esto como mecanismo para control de contenido, censura previa y limitaciones muy graves a la libertad de expresión y no solamente eso, insisto, a estos derechos de asociación, derechos a la protesta pacífica y derechos derechos civiles de los ciudadanos.
Muchísimas gracias a Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, por permitirnos esta aproximación no política, o en todo caso no partidista, a un hecho extremadamente grave: la aprobación por parte de esta Asamblea Nacional Constituyente, rechazada y cuestionada por muchísimos sectores dentro y fuera del país, de una ley que sirve al régimen el marco necesario para arremeter contra la libertad de expresión, también en los medios electrónicos, también en los medios, en las plataformas digitales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío, le tira Andrés Eloy, va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo, se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos repasando esta situación en la que, a pesar de la decisión de algunos partidos políticos de no participar en las elecciones municipales, numerosos luchadores sociales y políticos de toda Venezuela están dando un paso al frente en defensa de sus comunidades, en defensa de los procesos democráticos que en esas comunidades se han iniciado y, bueno, defendiendo a su gente. Pues anoche estuve en una asamblea, por cierto, muy interesante en Chacao, una asamblea de ciudadanos. Estaban, bueno, todo el liderazgo vecinal del municipio, encabezado por Ligia Gervasi, los dirigentes históricos, los creadores del movimiento vecinal en Caracas, apoyando, respaldando la postulación de Gustavo Duque a la alcaldía de Chacao. Tenemos en línea en este momento a un luchador a quien yo me honro en conocer, con quien yo he caminado por las calles de los barrios más pobres de Por la Mar, por los barrios más pobres del municipio de Mariño. Yo he estado allí con él, siendo testigo y ¿por qué no decirlo?, admirador de su entrega, de su capacidad de trabajo con y por su gente. Me refiero a José Gregorio Gómez, actual alcalde encargado del municipio Mariño de Por la Mar y candidato a la alcaldía. Recordemos que el alcalde de Mariño, el alcalde de Por la Mar, era Alfredito Díaz, quien ya es gobernador gracias al voto de los margariteños, gracias a haber derrotado al fraude y gracias a su decisión firme de seguir avanzando en la lucha democrática. Por eso José Gregorio es alcalde encargado y candidato a la alcaldía. José Gregorio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, ¿cuál es el panorama actual en este momento allá en Por la Mar, bueno, en Los Cocos, en Campomar, en Genovevo, en todos esos lugares donde sé que nace la esperanza democrática de abajo hacia arriba? Te escuchamos. Buenos días. Tú, gracias por esta llamada. Sí, efectivamente, nosotros con numerito en mano tenemos un proceso de motivación de más del 65% y las asambleas y los contactos directos que hemos
han sido exitosos en cada uno de esos sitios. La gente la hemos motivado. Los equipos en Mariño están totalmente intactos. Las estructuras políticas de todas las organizaciones políticas que decidieron desde la nacional no participar, íntegras, intactas, están caminando al lado mío. ¿Por qué? Porque nos duele nuestro municipio. ¿Por qué? Porque sabemos lo que el chavismo hizo en Nueva Esparta. El chavismo y el madurismo acabaron con el turismo, acabaron con el puerto libre, acabaron con el empleo y el crecimiento y el desarrollo sostenido que venía teniendo nuestra isla, siendo Margarita uno de los atractivos de empleo de todo Oriente. La gente de Sucre, la gente de Anzoátegui, la gente de Bolívar, la gente de todo el área Oriente se venía para Margarita a buscar trabajo, porque teníamos gobernantes nuestros de oposición que permitían ese crecimiento sostenido y de fortalecimiento de la economía rural y de la economía empresarial para seguir así produciendo mayor cantidad de empleo y fortalecimiento de la economía de nuestro estado. Sufrimos 4 años, 8 meses, una gran tristeza. Tuvimos un gobierno chavista que acabó con todo eso, por todo lo alto, y nos puso a hacer un estado sumamente pobre. El crecimiento y el desarrollo se fueron al piso, y lo que fue naciendo fue una pobreza crítica y una capa alrededor de donde había progreso, una capa y una faja de pobreza total. Hemos decidido y decidimos todas las fuerzas políticas de Por la Mar unir esfuerzos, y agradezco ese apoyo que ellos me brindaron para ser el alcalde encargado y su candidato, y no lo voy a defraudar. Vamos a trabajar hasta el final, porque vamos a derrotar en la atención que es nuestro enemigo, y segundo, al chavismo, para que evitemos que le pegue la mano a nuestro municipio. Nuestro alcalde, hoy gobernador del estado, hizo un gran esfuerzo. El único municipio que mantuvo y sostuvo el desarrollo económico fue Por la Mar, de crecimiento, y desde el punto de vista comercial hemos mantenido la fortaleza. Todo eso que hemos hecho y hemos avanzado no lo vamos a tirar por la borda desde el punto de vista democrático. Y nosotros también decimos, si las democracias se fortalecen con el voto, hoy no entiendo por qué no ir a los procesos electorales. Si las democracias se fortalecen con el proceso electorales, no entiendo por qué no ir a procesos electorales. Y en Por la Mar decidimos dar un paso adelante con organizaciones políticas como Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista y el Partido Más, que me están apoyando en este momento y que se pueden sumar en esta prórroga que ha dado el Consejo Nacional Electoral de desincorporación de candidatos y apoyo a otros candidatos. Es posible que se me sumen otras tarjetas políticas para seguir logrando el triunfo que merece en nuestra ciudad de Por la Mar y evitar a toda costa que el chavismo, esa garra que llegó a Nueva Esparta y acabó con el desarrollo de Nueva Esparta, pueda lograrlo en Mariño. José Gregorio, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros lo que es el desarrollo de esa gesta ciudadana. Era José Gregorio Gómez, candidato a la alcaldía de Mariño, Por la Mar, Estado de Nueva Esparta, diciéndonos además que lo están acompañando en ese trabajo todas las direcciones políticas de los mismos partidos cuyas direcciones en Caracas están llamando a la no participación. José Gregorio, tengo también que decirlo, es alto dirigente de Acción Democrática en la entidad. Ayer tuvimos acá a Richard Fermín, secretario general del Partido Primero Justicia en Nueva Esparta, que es candidato a la reelección en la alcaldía de la Asunción. Ahora nos venimos para el centro del país. Vamos a conversar con el alcalde, mejor dicho, con el candidato a alcalde y seguro alcalde del municipio El Hatillo. Este es un candidato muy particular. Este candidato pasó 15 meses secuestrado. 15 meses tras las rejas. Digo secuestrado porque ni siquiera tuvo acceso a una audiencia preliminar, jamás le vio la cara a un juez. Es más, de esos 15 meses, pasó 10 meses con una boleta de excarcelación que fue olímpicamente ignorada por sus captores. Y sin embargo, después de tanto atropello, después de tanto vejamen, sale de la cárcel este candidato directamente a la lucha por los ciudadanos, directamente a ser candidato a alcalde del Hatillo. Me refiero a
a el joven dirigente político John Goycochea. John, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde esa perspectiva tan compleja pero tan rica que tiene tu mirada hoy, ¿qué significa salir de la cárcel para luchar por los vecinos de Latillo? Te escuchamos. Bueno, Chugo, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a toda la gente de RCR que yo quiero tanto, ¿no? Mira, en este momento es muy sencillo, Chugo. Nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros los que no tenemos armas, que no tenemos fusiles, que no tenemos intenciones de de tener guerra en Venezuela, nosotros que creemos en el poder civil, tenemos que respetar las únicas herramientas de lucha que tenemos. Y tenemos que entender que si nosotros no vamos a participar el día 11 de diciembre y en el Latillo queda rojito, nos vamos a arrepentir. No va a pasar ni un día para que nosotros nos arrepentamos de que lugares tan emblemáticos para la oposición venezolana, que en los peores momentos en donde Hugo Chávez mantuvo el control total del Estado, la mayoría electoral, tuvo alineado a la comunidad internacional, esos años 2004, 2005, 2006, nosotros pudimos apalancarnos en una vanguardia que fue la descentralización. Y municipios como el Latillo, en todo el país, nos permitieron reorganizarnos para ser la mayoría que somos hoy. Sería muy injusto que nosotros entregásemos justamente aquellos bastiones de lucha que nos ha permitido seguir vivos como opción política. El Latillo no merece que nosotros le entreguemos el municipio al chavismo justamente en el peor momento. Yo entiendo las limitaciones del presupuesto, las limitaciones que vamos a tener competenciales. Yo entiendo que el proceso electoral venezolano es un proceso que tiene vicio, que es un proceso injusto porque no hay una verdadera imparcialidad en el Consejo Nacional Electoral. Pero la respuesta no puede ser entregarnos. La respuesta a eso, la respuesta a un proceso que no es democrático, no puede ser entregar nuestra democracia. Por el contrario, la respuesta tiene que ser pelear nuestra democracia. Yo pasé el último mes de mi cárcel sin ver la luz del sol porque estaba castigado por haber mandado un comunicado junto a otros 17 presos llamando a votar para el día de las regionales. Pasé un mes encerrado sin ver la luz del sol por eso, porque nos castigaron. En el año 2007, cuando la gente no quería ir a votar para el referéndum constitucional, nosotros insistimos en ir a votar y fue la única derrota electoral que le pudimos propinar a Hugo Chávez en vida. Y de ahí para acá, por 12 años, he sido sistemáticamente favorable y he defendido el derecho al voto una y otra vez. Esto para mí es un acto de coherencia. Yo creo en el voto, yo creo que nosotros como civiles tenemos la obligación de ir a votar y defender el voto. ¿A que nos van a robar? Bueno, es posible que en algunos lugares nos roben, pero nosotros no podemos entregar eso, y en municipios como el Latillo se puede ganar, se puede defender el espacio y se puede desde ahí construir democracia y construir progreso para todas las personas que queremos una Venezuela distinta. Yo creo que además en el Latillo hay una gestión que defender. Ahí hay una injusticia que se cometió con el alcalde David Molansky, que debió ser el candidato para la reelección, y que no es candidato para la reelección porque hubo un abuso contra él. La gestión de Latillo fue la gestión municipal más exitosa del área metropolitana, pese a toda la persecución y pese a toda la falta de presupuesto que se dio durante todo este año. Allí hay algo que defender y allí hay un mensaje político que enviar. Si atropellan a los alcaldes, vendrá otro, pero no vamos a regalar el espacio. Estamos conversando con John Goycochea. John Goycochea fue líder y emblema de la lucha del movimiento democrático venezolano por allá, por los años 2007, cuando, por cierto, los partidos estaban en shock, cuando había una situación de extrema precariedad en la lucha contra el proyecto autoritario. Pero en ese momento dieron la cara los jóvenes estudiantes, y dentro de ese conjunto de jóvenes dirigentes destacaba, por supuesto, John Goycochea. Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde entonces. Hoy John es todo un profesional, es una persona curtida por la persecución y por la cárcel, y precisamente a este John Goycochea, con todo este cúmulo de experiencias, quiero preguntarle, ¿cómo ves tú el futuro de la
necesaria reagrupación de quienes luchan por la esperanza democrática en Venezuela. Sé que estamos en un momento complejo, sé que estamos en un momento complicado, pues es un momento en el que a las agresiones del gobierno se suman las agresiones que entre sí se lanzan diversos sectores y dirigentes en la oposición. Por encima de eso, hacia el futuro, ¿cómo ves tú las perspectivas de reagrupación de quienes luchan por el cambio democrático en Venezuela? Te escuchamos. Mira, yo una de las cosas que me ha sorprendido más es cómo se ha deteriorado el respeto en la unidad, el respeto entre los líderes democráticos venezolanos en un año, ¿no? En el año que yo estaba un año y unos meses preso. Y es impresionante cómo nos estamos permitiendo que por errores, por diferencias tácticas, decirnos traidores, vendidos, sucios. Es decir, es increíble el tono en el que está la discusión política en la unidad. Evidentemente el gobierno entiende eso y va a adelantar las elecciones. Se habla de que las elecciones presidenciales van a ser en febrero, otros dicen que van a ser en marzo, pero lo cierto es que mientras el gobierno vea que no hay unidad, por supuesto que va a adelantar las elecciones, porque sin unidad el futuro seguro es la reelección de Nicolás Maduro. Entonces nosotros podemos estar enfrentando unas presidenciales tan pronto como en 4 o 5 meses. Eso significa que o nosotros nos ponemos las pilas y nos respetamos, que es el primer paso para reconstruir la unidad. El primer paso es respetarnos. Entender que las diferencias no nos hacen sucios, traidores, vendidos, etcétera. Que en la medida en que nosotros pensemos que todas las personas que están en la lucha democrática son sucios, traidores, etcétera, y que generamos este nivel de desconfianza, el chavismo se reagrupa y gana. Que además es la única manera que tiene de ganar, porque en este país la enorme mayoría quiere un cambio. La única manera que tiene el chavismo de ganar es que nosotros vayamos muy fragmentados. Ahora, al día de hoy, estamos muy fragmentados. Tenemos la responsabilidad histórica de dar respuesta a una mayoría que al fin somos. Por muchos años nosotros luchamos por ser una mayoría popular. Hoy los barrios de Caracas, los barrios del resto del país, los pueblos, la gente está desesperada pidiendo una dirigencia política coherente que le pueda dar un camino para llevar una transición democrática a Venezuela y pacífica. Yo creo que nosotros tenemos que estar a la altura de ese reto histórico y no lo estamos haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es reagruparnos y mi sugerencia es que no se reedite la Mesa de la Unidad Democrática como estaba, que cumplió un rol, sino que se haga una alianza más amplia que incorpore otros sectores. Porque lo que estamos en una lucha que no es solo electoral, sino es una lucha de todo un país, de toda la civilidad de un país, por su democracia y por su existencia incluso. Yo quisiera ver allí a los sindicatos, yo quisiera ver allí a los trabajadores petroleros, yo quisiera ver allí a los trabajadores del sector público, yo quisiera ver a las universidades, a los rectores, a los estudiantes, a los profesores, a los médicos, a las iglesias, la católica, la evangélica, la judía. Yo quisiera ver allí a toda la sociedad venezolana en la unidad. Y yo propongo que se haga en una forma de asamblea, en donde todos esos sectores tengan voz y tengan voto. Por supuesto, en donde el proceso político pueda ser liderado y puedan aglutinarse bajo la conducción de los partidos políticos, pero hay que perder el miedo a consultar a esos factores de la sociedad a los que además estamos convocando a que se sumen para la defensa de la democracia. Ahora, lo que no podemos hacer es inventarnos ahora una unidad chiquita, ¿no? Es decir, salimos de la MUD y entonces ahora nos vamos a juntar. Si antes éramos 20 partidos, ahora vamos a ser 10, que somos los buenos. Entonces vamos a tener 2 unidades, la unidad buena y la unidad mala, y no se sabe cuál es cuál. No podemos salir de una cosa grande para meternos en una chiquita. No podemos salir de una unidad de más factores para meternos en una unidad de menos factores. Por el contrario, nosotros tenemos que salir de la mesa de la unidad para sumar factores, para incorporar a la sociedad a esta lucha y para perder el miedo a consultar y que la gente tenga voz y voto en la dirección y la conducción política de la lucha democrática. Yo quisiera ponerme a la orden de todos los factores de la democracia para aglutinar y para convocar a este proceso. No me escucharán un solo insulto de nadie, ni una sola descalificación de nadie. En Venezuela es 1000 veces mejor en este momento
callarse la boca con las diferencias para poder avanzar juntos, que ponernos a pelear porque en 4 meses tenemos, o en 5 o en 6, tenemos una elección presidencial que si nosotros vamos separados nos van a ganar. Sí. John, te agradezco profundamente que hayas compartido con nosotros estas reflexiones. Era John Goycochea, candidato democrático a la alcaldía de Latillo, expreso político, repito, una persona que pasó 15 meses secuestrado. De esos 15 meses, 10 meses estuvo con una boleta de excarcelación. Y yo quiero destacar algo que como ciudadano, como venezolano, a mí me subleva, de verdad, se los confieso, que sus captores, que sus carceleros hayan estado felices por tener a John Goycochea en sus manos. Yo eso, por supuesto que no lo justifico, pero lo entiendo. Lo entiendo dentro de esta dinámica absurda de la polarización. ¿Sabes lo que yo no puedo entender? Yo no puedo entender cómo haya gente que después que alguien sale de esa injusta prisión, prácticamente se lo reclame y le diga, mira, ¿y cómo saliste tú de allí? ¿Y qué negociaste para poder salir? ¿A cambio de qué saliste? No, chico, John Goycochea es un hombre libre, es un venezolano que tiene derechos constitucionales, y el hecho de que se los hayan arrebatado no puede ser asumido como normal. El hecho de que los haya recuperado tiene que ser motivo de alegría y de júbilo para todos nosotros, porque un preso menos es un luchador más en la calle. De eso se trata. Por eso, repito, mi palabra de recibimiento y de respaldo a John Goycochea. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense. Viva mejor por menos. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos al inicio de este programa, hubo en el día de ayer 2 noticias muy importantes que impactaron y van a impactar para bien y para mal el proceso político venezolano y la crispación social acá en nuestro país. Para mal, la decisión de la muy cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de aprobar lo que ellos llaman la ley contra el odio, que es una ley que permite al odio hecho poder, reprimir, hostigar, condenar, censurar a todo el que opine distinto. Hay otra cosa que ocurrió ayer y que puede generar puede ayudar a generar el marco de respeto mutuo que promueva una negociación política seria y con resultados. Me refiero a la decisión de la Unión Europea ayer de sancionar al gobierno venezolano. Óigase bien, no a Venezuela, no a los ciudadanos, no al pueblo, sino al gobierno venezolano y más específicamente a funcionarios del gobierno venezolano. Ayer se produjo este anuncio desde la Unión Europea, queda pendiente una reunión de cancilleres de la Unión Europea en la que probablemente esa sanción anunciada aterrice en un listado de personajes, de funcionarios, objeto de tales sanciones, o en todo caso quedará la lista abierta, pero ya con la decisión política de implementar esas sanciones. Vamos a buscar de inmediato criterio experto, criterio profesional que nos permita entender los niveles y el alcance de una decisión como esta. Lo digo porque generalmente con este tema suele haber una especie de inflación de las expectativas, de creer que por esta vía es que se puede encontrar finalmente la solución al drama venezolano, o a veces se desestima. Hay gente que dice, bueno, una vez más vuelven a decir esto, vuelven a decir lo otro, y al final no se concreta en nada. Por eso, para ubicar el punto medio, cierto, la importancia concreta de esta decisión, tenemos en línea a el embajador Milos Alcalay. Milos Alcalay es un profesional de carrera de la diplomacia venezolana, ha ocupado muy altos destinos en el servicio exterior, siempre al servicio no de un gobierno, no de un partido, sino de los intereses históricos de la nación y del Estado venezolano. Por eso lo buscamos como opinión calificada. Embajador Milos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, díganos desde su perspectiva, ¿qué importancia tienen estos anuncios hechos ayer por la Unión Europea? Le escuchamos. Muchas gracias, Chuo. Muy feliz de estar en tu programa. Bueno, esto, parafraseando a García Márquez, es la crónica de una sanción anunciada. Toda la serie de atropellos que ha hecho el gobierno para tratar de limpiar su imagen internacional a través de convocatoria de elecciones express, trataron de engañar a la opinión pública, pero esta no se ha dejado engañar. Recuérdense que con la medida del Tribunal Supremo de Justicia de sustituir a la Asamblea Nacional fue rechazado, inclusive los estados democráticos del mundo han rechazado, señalando que era un golpe de Estado. Luego inventaron las elecciones express y fraudulentas de la Constituyente, que también fue rechazada, porque no compraron esa idea. Luego generaron las elecciones fraudulentas express de gobernadores, con el triste espectáculo al final de desconocer a los que se arrodillaron ante la Constituyente como a los que no se aceptaron el dictat del régimen, y también fue condenado. Ahora tratan de hacer con las elecciones express de alcaldes, que también son rechazadas. Entonces, el 15 de octubre, que fue la última reciente elección, bueno, no fue aceptada. El 16 de octubre, al día siguiente, cuando pretendían engañar a la opinión pública mundial, el régimen, se reunieron ya los cancilleres de la Unión Europea. Y estos cancilleres ya anunciaron que iban a tomar medidas. ¿Qué pasó ayer? Ayer le pidieron los cancilleres en la reunión del Consejo que se reúnan los representantes permanentes de los 28 estados de la Unión Europea para ya delinear jurídicamente, institucionalmente, algunas medidas que los mismos cancilleres estudiarán el lunes próximo. Cómo tomar esas sanciones sin afectar al pueblo venezolano, por supuesto, siempre esto no es una cuestión solamente que afecte a las medidas, por eso ellos al aceptar las medidas selectivas,
flexibles y reversibles, van orientadas a ¿qué? A impedir que compren armas militares, a impedir mecanismos de represión contra el pueblo y a sancionar individualmente a los altos funcionarios que han violado derechos humanos, democracia y que estén incursos en corrupción. Esa lista y de medidas será nuevamente estudiada por los cancilleres europeos. Y dentro de ese ámbito va a suceder lo mismo que sucedió con el Grupo de Lima, lo mismo que está sucediendo en Naciones Unidas con la solicitud del lunes también de que se discuta la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad. El régimen está en caída libre y el régimen piensa que atacando a los países con notas de protesta, que en ningún momento del mundo ha habido un gobierno que haya publicado tantas y diarias notas de protesta, que no son notas de protesta, son notas de injuriar a los demás. Por ejemplo, la última joyita es la de la representante de Venezuela en la OEA. El señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, es invitado a esta reunión del Consejo de Seguridad, como normalmente y siempre hay una relación entre el organismo mundial y el regional, y el secretario general va. Bueno, también ahí lo injuria, dice que va ya para seguir lo del imperio y tal. Es decir, no tienen el sentido de la realidad, y mientras esa especie de política de avestruz la está dando el gobierno, está demostrando que está cada vez más aislado y cada vez el mundo ve más clara la fotografía. Y estas sanciones van dirigidas, insisto, no al pueblo venezolano, va dirigida a los representantes del gobierno que por lo demás no quieren darse cuenta y van a negociar la deuda externa. ¿Y a quiénes nombran? Bueno, a los sancionados. Entonces, ¿quién va a negociar con los sancionados? Es parte de este desequilibrio del régimen del terror que estamos sometidos y que la comunidad internacional no está dispuesta a recibir atropellos del gobierno. Embajador, le agradecemos profundamente que nos haya iluminado con su criterio profesional sobre este tema ciertamente importante, ciertamente relevante. Fue el embajador Milos Alcalay hablando sobre las sanciones aprobadas por los embajadores de la Unión Europea. Los embajadores de los países europeos aprobaron ayer las sanciones contra Venezuela, que los ministros de Relaciones Exteriores, los cancilleres de esos países, deberán ahora ratificar el próximo lunes. El objetivo político sigue siendo, nos dicen, el de llevar al gobierno de Nicolás Maduro a la mesa de negociaciones con la oposición y por lo tanto contribuir a salir de la crisis política actual. Así lo revelaron fuentes diplomáticas europeas que describieron el dispositivo de las sanciones como gradual, flexible e irreversible. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1,000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com.
Porque eres una mujer trabajadora y ama de casa, en la Boutique de la Carne te preparamos el corte a tu gusto y con piezas de selección. Llámanos al 0212-662-4517 y te la llevamos a tu casa. Estamos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica. Síguenos en Instagram por @palaparrilla, la Boutique de la Carne, y llévatelo todo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer 3 comentarios. El primero tiene que ver con una respuesta necesaria. Ayer en la noche en su programa, en el canal, bueno, en los canales que debieran ser del Estado y que en realidad son del PSUV, el señor Diosdado Cabello publicó un video editado con parte de una exposición que yo hice el pasado sábado ante una asamblea de ciudadanos en el estado Vargas. En ese video, repito, maliciosamente editado, se apalancó el señor Diosdado Cabello para seguir regocijándose por la actual situación de división de la oposición en Venezuela, de dispersión y de desconcierto de las fuerzas democráticas en nuestro país. Yo quiero no responderle al señor Diosdado Cabello porque no es mi interlocutor la burocracia, la nomenclatura, los emblemas de la división y del odio en nuestro país no son el interlocutor que yo busco. Yo quiero hablar con el ciudadano de a pie, que sea chavista o sea opositor o sea independiente, está pasando las de Caín. Hermano, usted que está viendo lo que está pasando, usted que está viendo a este país yéndose por el albañal, por la cloaca del deterioro y del hambre, usted que está viendo a gente comiendo de la basura, usted que está padeciendo porque tiene cualquier enfermedad o cualquier accidente y no encuentra, chicos, ni el más elemental antibiótico, usted que, bueno, es víctima del colapso de los servicios públicos. No hay aseo urbano, pero te lo cobran. No hay luz eléctrica, pero te la cobran. No hay agua, pero te la cobran. Usted que está viviendo de esa manera y que al mismo tiempo está viendo, bueno, todos los días al señor Cabello y al señor Maduro, bueno, viviendo en una fiesta permanente, porque para ellos el poder es eso, una fiesta privada, una fiesta de ellos y del cerrado círculo que los rodea, mientras el pueblo pasa a las de Caín. Porque estemos claros en una cosa, esta crisis es horrenda, pero esta crisis horrenda ocurre en un país petrolero, donde así el gobierno lo haga mal, bien o regular, religiosamente cae un chorro de dólares a fin de mes. Ahora, ese chorro de dólares no llega ni a las escuelas, ni a los hospitales, ni a las calles, ni a las avenidas, ni a los servicios públicos, ni a la necesidad del ciudadano. No, eso se queda en los meandros, en los bolsillos, en los bolsones de la corrupción y de la ineficiencia. Entonces, a usted, ciudadano de a pie, chavista, opositor, independiente, descreído, desengañado, a usted le digo, vamos a seguir permitiendo que esos tipos sigan haciendo lo que les da la gana, no solamente con el país en abstracto, sino con este país en concreto donde usted vive, este país que es el país de sus hijos, el país de sus nietos. ¿Vamos a seguir permitiendo eso? Yo creo que no. Yo creo que se les acabó la cuerda. Yo creo que ya no tienen para dónde correr la arruga. Yo creo que llegaron al llegadero. Ahora, una cosa sí es verdad, para que ese final se produzca y se produzca para bien, porque no se trata de salir de esto de cualquier manera, hay que salir de esto para bien, hay que salir de esto en paz, hay que salir de esto hacia adelante, no hacia una crisis mayor. Para que eso ocurra,
Necesitamos una dirección política que merezca ese nombre, dirección y política. Y tenemos la cuota inicial de eso. Tenemos un liderazgo que a lo largo de estos 18 años de enfrentamiento al totalitarismo, bueno, ha producido a unas personalidades y a unas organizaciones. Allí están, todos ellos forman parte de un capital político común, todos. El señor Ledesma y el señor Ramos Alup, el señor Capriles y el señor Borges, la señora María Corina y el señor Henry Falcón, el señor Rosales y el señor Freddy Guevara, el señor Leopoldo López. Todos ellos forman parte, repito y subrayo, de un capital político común. Ahora, si ellos no lo entienden, si ellos invierten un tiempo precioso y unas energías dignas de mejor causa en destruirse mutuamente, bueno, le estarán haciendo un favor inmenso, inmenso al madurismo. Estarán permitiendo la estabilización del madurismo y eventualmente su mutación. El que la actual forma de dominación mute hacia un proceso aún más autoritario y aún más ineficiente y sobre todo muchísimo más corrupto. Pero eso será responsabilidad no solamente de lo malo que es el gobierno, sino también de la incapacidad de quienes hoy encarnan la esperanza democrática de respetarse entre ellos. Como decía John Goycochea, de eso se trata. Se trata de recoger los vidrios rotos, de armar el vitral de la esperanza democrática y de avanzar en la construcción de la victoria que Venezuela necesita y merece. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la producción de este espacio, Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.